¿Qué es lo que está sucediendo y por qué no se puede construir más en ese terreno? Ese proceso de transformación es en muchos casos imposible, porque tenemos un urbanismo francés que te delimita qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y eso es enormemente rígido. Y si se puede hacer, se tarda en hacer de media entre 15 y 25 años. En España tenemos un urbanismo de ricos. El número de viviendas que se pueden construir sobre un ámbito, por cada metro horizontal se pueden hacer 0,3 casas. Oiga, hagamos el doble. El mayor especulador que ha habido en España han sido todas las administraciones locales. Emergencia habitacional, mira, durante los próximos 10 años vamos a hacer estas políticas hasta que podamos producir el triple de lo que estamos produciendo de vivienda protegida. La crisis inmobiliaria no estalló por inmobiliaria, estalló por financiera. El 30% de las viviendas que se compran en España se compran sin endeudamiento. Si fueses mañana ministro de Vivienda, ¿qué 3 medidas implementarías desde ya? La primera... Hola a todos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Germán Jover. Y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Mikel Echavarren. Bienvenido, Mikel. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, un invitado de mucho nivel, vamos a verlo a lo largo de la entrevista, además con un gran conocimiento y experiencia dentro del sector. Yo creo que vas a aportar ideas muy chulas. Lo primero, antes de preguntarte quién eres, déjame hacerte una pregunta que hace tiempo que te quería preguntar. Te he escuchado en más de una entrevista mojarte sobre el tema, así que vamos a hacer varias preguntas sobre ello, pero la primera, hay un gran desequilibrio en España en el mercado de la vivienda, demanda, oferta. Parece que el desequilibrio va creciendo. ¿Por qué ocurre eso? Muy sencillo. Bueno, muy sencillo no es, pero yo creo que hay unos aspectos que se entienden muy claro. En España se fabrican 100.000 viviendas de obra nueva todos los años. Bueno, incluso se fabrican menos, entre 80 y 100.000. Y está creciendo la población en 500.000 personas. Realmente 600.000 inmigrantes y la población autóctona española se reduce en 100.000. Entonces se necesitan aproximadamente unas 270.000 viviendas para esos nuevos hogares de ese crecimiento cuando se fabrican 100.000. Entonces hay un déficit acumulado de unas 700.000 viviendas que va creciendo y que en 10 años sería de 2 millones de viviendas. Y entonces hay una presión gigantesca de la demanda es muchísimo más grande que la oferta. Luego además se unen otra serie de causas en el mercado de la vivienda en alquiler y tal, pero la fundamental es una cuestión demográfica. Claro, eso demográfico ya causa un desequilibrio bestial. Luego puedes añadir variables que afectan a favor o en contra, pero claro, eso ya produce un desequilibrio importante. Y se entiende muy bien. O sea, al final, ¿por qué en Barcelona hay 300 solicitudes o optantes a una vivienda en alquiler? Pues porque es que cada vez hay más gente, menos capacidad de compra, porque también se expulsó a muchos jóvenes del mercado hipotecario, que no pueden entrar a comprarse una vivienda si no tienen ahorros suficientes, los salarios son muy bajos, bueno, pero lo fundamental, el punto gordo es la enorme, gigantesca presión demográfica. Muy bien, y ahora sí, ¿por qué sabes tanto de esto? ¿Quién es Mikel Echavarren? Bueno, yo soy un currante que ha sido sobrevenido en empresario, que lleva 40 años en el sector y siempre con mucha curiosidad. Entonces, el sector inmobiliario es como el espacio exterior, que está, nunca lo he entendido, pero que el espacio está en crecimiento, ¿no? Y entonces también el sector inmobiliario va creciendo, y si eres curioso y empiezas a preguntarte el porqué de las cosas, pues al final parece que sabes incluso, ¿no? Muy bien, llevas muchos años en el sector, estás ahora en Colliers. Sí, yo estuve 15 años en una gran auditora consultora, la Big One de las Big Five, ahora solo quedan 4, que era Arthur Andersen, donde llegué a ser socio y responsable del área de consultoría inmobiliaria que monté yo junto con un socio también de Bilbao, ¿no? Y en el año 2002 nos salimos de Arthur Andersen mientras estaba autodestruyendo y creamos una sociedad independiente que se llamaba IREA Corporate Finance, que estuvimos 16 años en el mercado libre, digo libres, o sea, sin ningún tipo de red internacional, y en el año 2018 nos vendimos a Colliers con el compromiso o con la condición de que el futuro de Colliers lo gestionábamos nosotros, ¿no? Y pues nos hemos ido creciendo y tal, y pasándolo bastante bien. Y bueno, solo nos pilló la pandemia, la guerra de Ucrania, eso lo solventamos.
y hacemos cosas muy chulas y muy diferentes. Hasta la próxima, de momento, ¿no? Habéis ido solventando guerra Ucrania. Sí, bueno, espero que no nos den ningún susto adicional, ¿no? Sí, sí. Poder elegir, ¿no? Pero efectivamente. Bueno, muy bien. Oye, uno sale en la calle y ve mucho suelo, ¿no? Uh-huh. Para alguien que no entienda el sector, es difícil comprender que nos digan, no, es que no hay suelo donde construir, cuando en España hay muchísimo terreno, ¿no? Por llamarlo más mejor. ¿Qué es lo que está sucediendo y por qué no se puede construir más en ese terreno? ¿Qué es lo que sucede por ahí detrás? Efectivamente, es buena la diferenciación. Lo que ve el mortal de los españoles cuando va por el campo, lo que ve es terreno. Cuando el terreno se puede edificar y tiene capacidad de edificación, y requiere que se hagan las aceras, los bordillos, las farolas, los canales de desagüe, agua, eso ya se convierte en suelo. Y cuando ya se acaba la urbanización, se convierte en solar, ¿vale? Entonces, ese proceso de transformación es en muchos casos imposible, porque tenemos un urbanismo francés que te delimita qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y eso es enormemente rígido. Y si se puede hacer, se tarda en hacer de media entre 15 y 25 años. ¿Por qué? Pues porque los procesos son enormemente lentos. Hay que poner de acuerdo a todos los propietarios, hay que invertir una pasta en urbanización. Ahora hay algunos desarrollos en Madrid que la urbanización cuesta 1.300 millones de euros y hay que repartir esos costes entre todos, hay que cederle el suelo a la administración pública, te tienen que salir las cuentas para que sea viable, no te lo financia nadie. Antes del 2008 te lo financiaba el banco o las cajas de ahorro, sobre todo, también con una enorme alegría, y además es un proceso tan garantista que si fallas en cualquier papel y alguien te demanda, vuelves a la casilla de salida. Es demencial. O sea, es un proceso demencial. Para que se haga alguien una idea, la bomba atómica de la Segunda Guerra Mundial, que quizás no es el mejor ejemplo, se desarrolló en 3 años. O el ir a la Luna, desde que se decidió hasta que se llegó a la Luna, se tardó 6 años. Un desarrollo urbanístico de Madrid pues tarda entre 20 y 25, ¿no? Escuchando esto, uno no está muy esperanzado, ¿no? en que se pueda solucionar ese problema, pero sería un tema de voluntad, sí, política, o social, ¿no? De la sociedad se ponga de acuerdo, obviamente política, ¿no? Tienen que decidir, pero se podría resolver. Entiendo que es un problema también, tal y como está ahora, de incentivos, porque si yo inicio un desarrollo, claro, el premio se lo va a llevar el siguiente o el de aquí 2 elecciones, con lo cual yo no voy a recibir ese premio, no tengo un incentivo en llevar eso a cabo. Sí, o sea, los tiempos de los políticos no casan con los tiempos del urbanismo ni de la resolución de los problemas inmobiliarios, ¿no? Y es entendible, o sea, un objetivo de un político desde que aterriza, empieza a gestionar y tiene las siguientes elecciones son casi 3 años, ¿no? Y estamos hablando aquí de decenas de años. Sí se pueden hacer muchas cosas. Sí, y de hecho se han intentado con 2 leyes de suelo muy parecidas, pero de colores diferentes, del Partido Popular y del PSOE, que son básicamente lo mismo, es una réplica en la que se intenta dar la garantía, por ejemplo, de que si tú después de 6, 8, 10 años te has equivocado en algún papel o no tienes un informe preceptivo y tal, pues que no te lo puedan tirar, y sino que tengas, digamos, el tiempo de descuento del partido y dices, no, yo no, lo subsano y sigo, ¿vale? Eso parece de sentido común, ¿no? Además, se podrían hacer muchas más cosas. Es cuestión de... Esto es como el nudo gordiano. O sea, no hay nada irresoluble. Hay que mirar cuál es todo ese proceso e intentar limpiarlo. Otro proceso, por ejemplo, otro de los escollos, joder, los técnicos municipales que muchas veces no tienen medios suficientes o que están de baja o están enfermos o simplemente que es que se ha doblado la actividad y no se han doblado las plantillas, tienen responsabilidad personal penal. Por lo tanto, dice, oiga, me lo quiero mirar bien. Por eso que tenga responsabilidad penal el que robe, pero no el que se haya equivocado o el que... O sea, se puede hacer muchas cosas, como digo yo, se coge al Partido Popular, se coge al PSOE, se coge a un partido más, se les mete en un pueblo abandonado de Albacete y se hace como las elecciones de los papas, ¿no? Hasta que no salgáis con algo decente que acorte los plazos de desarrollo y de urbanización y tal, pues de 20 años a 5, 4 a 5...
pues no salís de aquí y nos damos de comer, ¿no? Algo sí habría que hacer. Y tendrían incentivos, porque al final se podrían poner ellos la medalla, ¿no? Sí. Fíjate, este terreno que ya ha llegado al final, ¿no? Antes de... Y se podrían además hacer cosas inteligentes, ¿no? En España tenemos un urbanismo de ricos. ¿En qué sentido? Pues que las densidades o sea, el número de viviendas que se pueden construir sobre un ámbito, pues ahora mismo se han plantado todos en lo que se llama un 0,3. O sea, que por cada metro horizontal se pueden hacer 0,3 casas. Entonces, oiga, hagamos el doble. No, es que se van a forrar los promotores. Venga, hagamos el doble de protegidas o el triple. O sea, tiremos para arriba, lo cual no quiere decir hacer un venidor. No, o sea, tiras para arriba, haces muchas más casas, con lo cual el coste de la urbanización por cada casa es menor, se pueden abaratar los costes de cada vivienda y si encima es vivienda protegida, eso no te lo llevas puesto. O sea, eso tienes el tope. O sea, se pueden hacer muchas cosas, hace falta visión de largo plazo, valentía y consenso, justo lo contrario de lo que existe en España, ¿no? Parece que está calando un relato que va probablemente en contra de eso, ¿no? De, oye, es que se va a forrar el promotor o en los inversores, que es lo que más me toca a mí de cerca, ¿no? Que parece que el inversor ahora es el culpable, el especulador. Ya no se llama inversor, se habla especulador, ¿no? Sí. Todos son especuladores malvados y parece como que es que quieran sorber y soplar a la vez. O sea, queremos más vivienda, pero claro, no se paran a pensar, ¿y eso qué implica, no? Porque o bien alguien pone el dinero, bueno, alguien tiene que poner el dinero, o un privado o público, y eso tiene un coste también, ¿no? Sí. Pero eso no se explica, es como que no se llega a la derivada. Sencillamente no queremos especuladores porque por su culpa hemos vivido esto, ¿no? Fuera. ¿Y ahora qué? Hay una gestión de la frustración que es muy rentable políticamente a corto plazo. Si cada 300 demandantes de vivienda yo le echo la culpa a los 299 que no se la pueden alquilar, le echo la culpa al propietario, seguro que sacó réditos, ¿vale? Pero no somos Noruega. Noruega hace un país muy frío, hace muy poquita luz, está claro que no somos Noruega, pero tiene unos pozos de petróleo gigantescos, le das a la manivela y haces dinero, ¿no? España no tiene eso. España no tiene capital público suficiente para gastarse en cada vivienda. Cada vivienda de protección oficial cuesta sin el suelo pues entre 150 y 170.000 euros. Nos hacen falta 1 millón de viviendas. Nos harán falta 2.700.000 viviendas en los próximos 10 años. No tenemos dinero para eso. Entonces hay que atraer el capital. Para atraer el capital, pues no parece que lo más inteligente sea ya insultarle, ¿no? Ponerle zancadillas o cambiarle las leyes cada 2 por 3, que es como lo que ocurre en Cataluña, ¿no? Que es el ejemplo del laboratorio perfecto de la antipolítica, ¿no? Entonces hay que darles facilidades porque si no viene ese capital no se van a poder construir, ¿no? Y la frustración va a llegar a límites insoportables, ¿no? ¿Y qué hacemos? O sea, llegados aquí, entendiendo los incentivos que hay, que no los podemos cambiar, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto? Pues hay soluciones de corto, de medio y de largo plazo, ¿no? Las de largo plazo hay que cambiar el urbanismo, hay que desarrollar suelo, soluciones de medio y largo plazo, pues las administraciones y el Estado, pues sí, efectivamente tienes que ir facilitando e invirtiendo en un parque público. Y las de corto plazo, que son, yo creo que las que menos cuestan, que son... La primera, pues hay un montón de viviendas vacías, ¿eh? Ya se ha intentado lo de poner una pistola en la cabeza del propietario para que las alquile, eso no suele funcionar, ¿eh? Hay gente pues, que como en Numancia son capaces de suicidarse dentro y pegarse fuego, ¿no? O venderla, no la voy a alquilar porque no me da la gana, ¿no? Pero en Argentina se ha dado facilidades y que se eliminó la ley de la vivienda, que era muy parecida a la que tenemos nosotros, dando facilidades fiscales al que tiene la vivienda y dando la seguridad de que nadie va a ocupar su vivienda de forma ilegal. Y de repente salieron como setas decenas de miles de viviendas que se pusieron en el mercado, ¿no? Y algo que ya sé que suena fatal, suena a político montaraz, pero si mantenemos una política de inmigración de puertas abiertas, esto no hay Dios que lo resuelva. O sea, 500.000 nuevos españoles todos los años es imposible. Entonces también tenemos que ver cuál es la prioridad, ¿no? Pues la inmigración debe ser más selectiva, acorde con las infraestructuras y la capacidad de desarrollo de esas infraestructuras y luego además un consenso entre políticos para que dejen de utilizar y de sobar esta frustración y que se pongan de verdad a trabajar, ¿no? No sé si vamos a poder ver todas esas medidas implementadas, no sé si hay los incentivos para ello. Antes has comentado
has hablado de Cataluña, ¿no? Algo que me toca de cerca, yo vengo de allí. Y efectivamente estamos constantemente viendo cambios de normativas y nosotros mismos creamos una empresa que empezó en Cataluña relacionada con la inversión inmobiliaria y al mes decidimos irnos de Cataluña hace ya 2 años. Y bien que hicimos, visto ahora a toro pasado, ¿no? Pero cada vez se están implementando nuevas medidas. De hecho, ahora se está hablando ya de restringir la compra especulativa, que le llaman, que básicamente te permitirán, y parece ser que va a ir adelante a partir de junio y julio, la compra de vivienda solo para fin propio, vivienda habitual, segunda residencia, creo que te permiten, segunda. Y creo que alquiler de larga estancia sí que permitirán, pero nada más. Hasta un máximo de 4, creo. Y efectivamente, y que no seas gran tenedor. O sea, si eres gran tenedor, eso no lo podrás hacer. Y luego también las herencias se metían en el sentido de que tú podías heredar alguna vivienda, pero si tenías varias, esas ya no las podías usar tú. Las tenías que destinar al alquiler o no sé cómo iba, pero como que también empiezan a tocar eso, ¿no? Incluso se empieza a hablar ya de expropiación, ¿no? Hay algunos que ya esa palabra ya la empiezan a usar, algunos... ¿Hacia dónde vamos en Cataluña? ¿Realmente podemos llegar a ese punto de expropiación? Bueno, yo creo que se están desarrollando hoy leyes que las acabará tumbando los tribunales, van en contra de la libertad de creación de negocios, de inversión, del movimiento de capitales en Europa, pero es un infierno. O sea, nosotros llevamos ya muchos años viendo patrimonios familiares de catalanes invirtiendo en Madrid, a la chita callando, ¿no? Los mercados no viven aislados del mundo. Entonces tú pones todos esos impedimentos, pues no se invertirá, no se rehabilitará y el capital se irá fuera. Es lo peor que le puede pasar. Lo que pasa es que no son conscientes. Es decir, todas estas medidas no van en contra de los inversores, de los especuladores o de esos buitres que tanto les gusta mencionar, van en contra de los usuarios, de los jóvenes y de su capacidad de acceso. Es lo peor que les podría pasar. Ya desde hace años en Cataluña los fondos siempre se planteaban invertir en Madrid y en cualquier sitio menos en Cataluña, ¿no? Es una desgracia. Por otro lado, también hay que agradecerles a todos estos partidos que toman siempre el común denominador del más malo, o sea, del más malo, del más agresivo, ¿no? Y dice, pues las medidas no son del PSOE, no son de la CUP, Entonces son las más agresivas y el común denominador no es la media, sino el que dice la mayor barbaridad, ¿no? Hay que agradecerles que es un test magnífico de lo que no hay que hacer, ¿no? Si tomáis nota en el resto de comunidades, vamos a ver. Realmente yo ya lo digo, a veces, esta semana estaba en un medio de comunicación y lo decía, digo, es que efectivamente lo mismo que acabas de comentar. Yo como inversor hace 2 años decidí dejar de invertir en Cataluña, me he ido, hemos montado empresas ya directamente fuera para ayudar a inversores a invertir, pero yo como miembro de la sociedad sigo viviendo en Cataluña y mis hijos son pequeños y veo que... O sea, me preocupa eso, me preocupa que es que el problema se va a agravar hasta un nivel que me parece ya muy preocupante. O sea, hoy en día, lo que comentabas de 300 personas, a nosotros nos pasa. O sea, alguna vivienda que tenemos allí la ponemos hasta el punto de que nos llegaron a presentar en la última vez, por supuesto, pocas horas tuvimos que quitar el anuncio, nos presentaban PowerPoints de venta del inquilino. O sea, el inquilino solo faltaba traer el proyector y hacer una exposición. No, es un estrés horrible. O sea, me pongo en su lugar, me parece lamentable. Sí, yo me pongo en su lugar y cuando yo tenía 20 y tantos años odiaba a todos los vendedores de pisos, porque también tenía la frustración de que cada vez me tenía que ir más lejos pensando dónde tenía que vivir. Esa frustración es lógica, ¿no? Primero odias a los caseros, luego odias al que te ha dado el préstamo. Y hombre, al que te ha dado el préstamo no lo deberías odiar, pero a mí me lo dieron al 15%, ¿no? Y eso es una bomba de relojería en una sociedad, ¿no? Llegará el momento en que cambie. Hombre, ahora ya es que es alucinante. O sea, desde el minuto -1 de la medida del Ayuntamiento de Barcelona de que la rehabilitación de todos los edificios debía reservar un 30% para vivienda protegida, desde el minuto -1 es que era tan obvio decir, no se va a rehabilitar ni uno, ¿no? Y ahora después de 6 años, me parece, 5 o 6 años, dices, hombre, estamos viendo que a lo mejor esa medida no funciona, pero ¿quién va a la cárcel? Porque es que yo como empresario tomo una medida en la que hago un agujero en la empresa y yo respondo con mi patrimonio. Es que los políticos no tienen ninguna responsabilidad por medidas nefastas, o sea, son absolutamente irresponsables en los dos sentidos, ¿no? Y eso está, vamos, no sé qué más se les va a ocurrir porque están intentando gestionar
al capital, a los inversores, de una forma decimonónica o, bueno, extremista, que así no funciona. No funciona para solucionar el problema, probablemente les funcione para recaudar más votos, y si es así, van a seguir por ahí. O sea, eso es lo preocupante. Sí, yo he hecho por chascarrillo algunas críticas entre jocosas y un poquito duras al alcalde de Barcelona, al señor Clos, en LinkedIn, y me ha contestado de una manera bastante productiva. Es decir, me ha bloqueado. Te ha bloqueado directamente. No hay debate. Lo cual me llena de orgullo y satisfacción. Muy bien. Está muy bien que hables de LinkedIn, porque voy a leer una publicación que hiciste recientemente. Dice: para ser directivo de un equipo de fútbol se exige que avales personalmente parte del presupuesto de tu club. De esta forma, si eres un inútil o un magnate, responderás, un mangante, entiendo que quieres poner, responderás con tu patrimonio de tu mala gestión. Sin embargo, si destrozas el mercado de la vivienda, como en Cataluña, con medidas absurdas, dementes y todas ellas contraproducentes, tras haber hundido las expectativas de cientos de miles de ciudadanos a acceder a una vivienda en alquiler, puedes decir dentro de 5 años que quizás tus medidas no hayan tenido el efecto que buscabas. Y no pasa nada. No se ponen esos políticos en la picota ni en el cepo, ni siquiera se les manda a galeras o a las minas de Almadén. Sí. Es un poco lo que estabas diciendo en otras palabras. Para que el 99% de los mortales no saben leer entre líneas lo que he dicho, porque las galeras y las minas de Almadén eran la alternativa a la pena de muerte en la Edad Media. Y pongo varios ejemplos. Hace casi 40 años tuvimos un concejal de urbanismo en Madrid, el tal Mangada, que dijo que no había que hacer carreteras, invertir en carreteras de acceso a Madrid porque Madrid no iba a crecer, ¿vale? Unos años más tarde nos cortábamos las venas todos los que vivíamos en Madrid por ese visionario, ¿no? La alcaldesa de Podemos que tuvimos Carmena, ¿no?, ralentizó todos los desarrollos de Madrid porque quería verlos, qué se hacer y tal, y básicamente fueron 4 años de ralentización, ¿no? Claro, nadie es consciente, ningún joven es consciente que esos 4 años de ralentización del suelo, pues probablemente supongan que las casas salgan al mercado pues con un 30 o un 50% más caras, ¿no? Me voy al otro extremo. Esperanza Aguirre en su momento consideró que todo el universo tenía que ser como el Soto de la Moraleja, ¿no?, que no fuese más que baja más 3 alturas. Y entonces lo que pasa es que el suelo no podía soportar tan poca densidad y durante un montón de tiempo tampoco se desarrolló. Por unos o por otros, la operación de Chamartín, ¿no?, lo que se llama ahora Madrid Norte, fue mi primer trabajo de consultoría en el año 1993, y todavía no hay ni un bordillo, ni nada de nada. Y se han ido rositas todos. O sea, debería haber un libro negro de la humanidad, por cierto, sí lo hay, que me lo he leído, magnífico, libro negro de la humanidad, de gente que ha llevado al desastre o ha puesto su granito de arena para que nuestros hijos, nuestros nietos, tengan que pagar la casa al doble de su precio, ¿no? Esperemos que poco a poco la sociedad vaya despertando, sobre todo para votar en consecuencia a lo que a cada uno le pueda interesar y que esas medidas realmente vayan en línea con lo que... Es muy difícil. Yo creo que primero los programas electorales se los leen 4 jubilados o gente con mucho interés y no cala. De hecho, cuando yo he dado ideas a partidos políticos y digo, mira, yo haría todo esto, solo toman nota de las cosas que les dicen que les suenan a enganche electoral. Claro. O sea, y es que hablan otro lenguaje, yo lo entiendo, ¿eh? O sea, están al otro lado del espejo, tú les dices, yo haría esto, y dices, eso sí, suena bien. Eso suena bien para titular. Para titular. Sí. Luego ya veremos, ¿no? Porque el presidente no sé cuántas viviendas ha construido ya en meetings, ¿no? Porque ha dicho que construía 20.000, 30.000, sí. 40.000, 50.000, hay cifras de todo tipo. Yo le he visto a la ministra de Vivienda inaugurar 3 veces una promoción de vivienda en alquiler en Málaga, y es que lo sé porque es de nuestro cliente, ahí la financiación la hemos conseguido nosotros, ¿no? Pero ha ido 3 veces. Entonces yo creo que si divides todo lo que ha dicho en 3, pues ya te vas acercando más a la realidad, ¿no? Y probablemente ni así, porque no sé cuánta vivienda debe estar construyendo el Estado hoy en día. Si te está gustando esta entrevista, atento porque tengo una cosa muy especial para ti. Mi propio kit del inversor. Un kit en el que te incluyo una calculadora para analizar cualquier oportunidad y ver si es realmente rentable, y mi libro donde te cuento todo mi recorrido hasta conseguir la libertad financiera y te desvelo todos mis secretos de inversión. Y además te regalo una checklist para que cada vez que hagas una visita en una vivienda no se te escape absolutamente nada. Te dejo el enlace por aquí abajo
Y con este kit seguro que conseguirás esa libertad financiera que estás buscando. Te había escuchado hablar de los artículos que tanto se nombran de la Constitución, especialmente el derecho a la vivienda, pero hay otro que es el derecho a la propiedad privada también, ¿no? ¿Cómo conviven estos dos artículos de la Constitución? Bueno, yo no soy constitucionalista, ¿no? Pero soy de los pocos extraterrestres que se han mirado las actas del Congreso de cómo se referían al artículo 47, que por cierto durante mucho tiempo fue el artículo 43, ¿no? La obsesión de los padres fundadores de la Constitución, en mi opinión, que trasluce de esos debates, es que la plusvalía que se genera, es decir, el valor añadido que se genera porque la administración determine o te dé permiso a que un suelo pasa de ser un patatal a que se puedan hacer viviendas, que todo eso revierta en parte a la sociedad. Y era muy loable, porque su obsesión, y es la última parte del artículo, es el de que no haya especulación sobre el suelo. Y está bien, dice, oye, nosotros te dejamos, toda la sociedad hace un esfuerzo que te deja, que donde antes se podía plantar cardos, ahora se pueden hacer viviendas y con eso pues, tu suelo se multiplica de valor por 15, ¿vale? Pues venga, pues un porcentaje de eso lo pagas a la sociedad para que haga vivienda social, ¿no? Y esos son el origen de las cesiones al ayuntamiento, a la comunidad. Ese es el porcentaje luego se fijó después el porcentaje. Pero eso era realmente... O sea, el artículo 47 es un artículo guía, o sea, no tiene la fuerza constitucional del derecho a la propiedad privada, y es una guía de lo que tienen que ser las políticas de la administración. Y sobre todo incide en el derecho de todos los ciudadanos a quedarnos con una parte de ese valor. ¿Qué han hecho los ayuntamientos durante los últimos 50 años, 40 y tantos años? Recibían suelo gratuito que deberían destinar a políticas sociales de vivienda y lo han vendido al mejor postor. O sea, el mayor especulador que ha habido en España han sido todas las administraciones locales. Recibían suelo en Valdebebas, no hacían ni el huevo durante 15 años y luego se lo venden ¿a quién? Al más caro, al que da más caro. Luego es el que realmente especula, ¿no? Entonces, en definitiva, o sea, no puedo yo juzgar la fuerza que tiene un artículo frente al otro, pero es cierto que la propiedad privada es un artículo que se define en sí mismo. Claro, es cierto que siempre tiene que tener una función social la propiedad privada, pero el otro lo que dice es, oiga, no vamos a especular con el suelo y, por favor, todas sus políticas tienen que ser dirigidas a que todos los españoles puedan acceder a una vivienda. Pero también hay un artículo muy parecido que dice que todos tenemos derecho a la movilidad y no por eso los billetes de Renfe son gratis o los coches son expropiables o tienes que reservar unos asientos de VPO en Iberia, ¿vale? O sea, hay muchos artículos de este tipo que si lo llevases a la radicalidad, pues joder, tendríamos una sociedad invivible, ¿no? Muy bien. Voy a intentar ser políticamente incorrecto, o por lo menos en círculos de inversión. Y es una inquietud mía personal, ¿no? Yo muchas veces le doy vueltas, ¿no? ¿Cómo se puede resolver esto? Yo parto de que es tremendamente difícil, si no ya tendríamos un manual de algún país que lo ha resuelto y seguiríamos, ¿no? Cada uno va testeando en función de intereses y demás. Pero intento entender cuando implementan una medida si realmente me opongo por un tema de principios, ¿no? Como un borrego me sumo a la corriente de mi alrededor, o sencillamente, objetivamente, es una medida que puede funcionar. En Cataluña tenemos la limitación de los precios y yo mismo reflexionaba. Digo, oye, esta limitación de entrada, tal y como está implementada, no me cabe ninguna duda de que no va a funcionar, no va a resolver el problema y aparentemente pues así está siendo, pero tengo dudas de si este tipo de políticas complementadas con otras políticas que aumenten la oferta podrían llegar a tener sentido para quizá no resolver, pero mitigar el problema. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿habría alguna medida de estas que puede ser contraria al interés aparente del inversor que sí que pueda resolver parcialmente el problema de la vivienda? Las limitaciones de precios, es lo que te enseñan en primero de economía, son las que provocaban las colas en las panaderías rusas, ¿no? Es que al final, si cuando no te salen los números, pues no dejas de poner el producto en el mercado, ¿no? No funcionan. Lo que sí se pueden es hacer políticas en las compensatorias, ¿no? Dice, oiga, usted, pues la rentan
ya le paga el Estado la renta, él paga una rentabilidad y luego el Estado puede alquilárselas a terceros. Pero eso, en general, la gente huye de que le impongan cosas, ¿no? El incremento de la oferta sí se puede hacer al revés. Es decir, ¿cuánto cuesta hacer una vivienda? 150.000, 200.000. ¿Cuánto costaría hacerla en el centro de Barcelona? Una millonada, ¿no? Oye, ¿y si el que ponga una vivienda que tiene vacía en el mercado a un precio razonable le eximimos de impuestos durante los próximos 100 años? 100 años, pero de todos, hasta del IBI. Todo, si es que sale mucho más barato. O sea, yo tengo calculado que 100 años es el equivalente al coste de construcción de una vivienda de VPO. Pero entonces ya enseguida empezarían los envidiosos, ¿no? ¿Pero cómo se va a esa persona a tener libre de impuestos? Pues sí, pues si es que... Si no lo vas a pagar claro, de impuestos, si la quieres construir, claro. Claro. O podemos hacer un acto de coherencia. Estamos en emergencia habitacional, ¿no? Sobre todo en vivienda que tiene limitado el precio, porque no deja de ser una limitación de zona tensionada la vivienda protegida, ¿no? Ya tenemos esa herramienta. Tú puedes construir vivienda protegida y solo la puedes vender a un máximo de precio, ¿vale? Pues esas viviendas, rebajémosles, no rebajemos, anulémosle todas las tasas, todos los impuestos, pero hasta la de ilicio, la de ocupación de la acera, todo, el IBI, todo, la tasa de basuras, absolutamente todo, a cambio de que te rebajen un 10 o un 15% la renta por lo que es el máximo que podrían alquilarlo. Si ya lo tenemos ahí. Lo que está también inventado es que si tú le das facilidades fiscales a un promotor de vivienda libre, imaginemos que dices, no, quitamos el IVA, el 10% te lo va a meter en el precio y se lo va a llevar él. Pues es humano. Sin embargo, en vivienda protegida no puedes hacer eso. Y yo digo, seamos coherentes. Emergencia habitacional, mira, durante los próximos 10 años vamos a hacer estas políticas hasta que podamos producir el triple de lo que estamos produciendo de vivienda protegida, ¿no? Y más aún, pongamos una moratoria a temas de sostenibilidad que encarecen el coste de la construcción. ¿A cambio de qué? No de que se forre el promotor, sino que rebaje las rentas, ¿no? Muy bien, interesante. Acabas de dar medidas interesantes. Si fueses mañana ministro de Vivienda, ¿qué 3 medidas implementarías desde ya? La primera, si pudiera, porque también eso desconozco en qué ámbito está, si estatal o municipal o autonómico, el incremento de las densidades, o sea, el número de viviendas. Venga, yo diría que así haría un consenso con las comunidades autónomas y vamos a modificar las leyes por donde ahora en una misma zona se pueden construir 8.000 viviendas, que se puedan construir las mismas libres y el doble o el triple de las viviendas protegidas, ¿eh? Luego haría un harakiri a todos los informes sectoriales, o sea, daría seguridad jurídica, hay que sacar una ley de suelo y mientras tanto hablaría con el Ministerio del Interior y cerraría razonablemente las fronteras españolas. O sea, en lugar de que creciéramos en 500.000 personas, pues trataría de crecer 100, 150.000 de una forma más moderada. No, es imposible, o sea, y eso hay que decirlo a los españoles. El problema de la vivienda no tiene solución. Esto es un enorme incendio, como los incendios que vemos en verano en California. No tiene ninguna solución si seguimos con una política de puertas abiertas. Y luego dirán, no, pero los necesitamos para las pensiones. Pues metámosle mano a las pensiones. ¿De qué manera? Pues son dos fuegos, claro, grandes. No, es que entonces España no va a crecer. Pues metámosle mano a la deuda, porque estamos creciendo para que la deuda parezca que porcentualmente es más pequeña, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es hipotecar, y eso lo van a intentar muy bien los jóvenes. España os está estafando para mantener el voto de los jubilados a los partidos políticos. Vosotros tenéis un nivel de sueldos y de acceso a la vivienda imposibles. Este es un punto que empezó a escuchar bastante, ¿eh? No sé si los jóvenes les llega el mensaje. Yo creo que o si en algún momento saldrán a la calle para reclamar lo que es suyo, pero lo escucho cada vez más. Pero es una estafa social, porque que también número de votos también. Que también tiene arreglos. Esta mañana, ayer por la noche, en lugar de... yo hago cosas raras. Me metí en la cama y dije, oye, ¿cuánto IRPF se recauda de los jubilados? ¿No? Y mucha gente no sabe que a los jubilados pagan IRPF. Pues se recauda todos los años 15.000 millones de euros. Oye, ¿no será más fácil, no será una medida adicional liberarles del pago de impuestos a los jubilados y no subirles tanto la pensión?
O sea, de que cobren más pensión neta. Saca por aquí y pones por ahí. A base de robarles 15.000 millones. Y ya enseguida alguien saldrá, pero solo se les roba a los jubilados ricos. Ya empezamos, ¿vale? Difícil resolverlo. Vale, me han gustado los puntos. Hablemos de burbujas, de ciclos. Yo viví la crisis 2006-2007 trabajando en entidad financiera. Además, estaba relativamente relacionado con el sector promotor. Y lo viví desde dentro, ¿no? Y hoy en día pues vemos que los precios no paran de subir. Alguien habla de burbujas también. ¿Hay algo que se pueda parecer lo que hoy estamos viviendo en aquellos años? Lo que se parece son las estadísticas. ¿Vale? La vivienda sube y sube y sube y empieza en el imaginario colectivo. Se ha olvidado que las viviendas de vez en cuando bajan. ¿Vale? Entonces dicen, un valor seguro, un valor refugio. Para mí, un valor refugio es o sea, lo único que entiendo yo como refugio, y además lo he visto en el sector inmobiliario, era un antiguo búnker militar en mitad de Albacete para plantar champiñones. Eso sí que es un refugio, ¿vale? La vivienda pero no económico. La vivienda no. Entonces, las estadísticas sí. Primero, recordar que la burbuja inmobiliaria, la crisis inmobiliaria, no estalló por inmobiliaria. Estalló por financiera. O sea, lo que reventó fue una crisis financiera basada en hipotecas subprime en Estados Unidos que se contagió como un incendio en el que todo el mundo empezó a dudar del balance del banco del vecino, ¿no? Y entonces toda la banca restringió el crédito y hundió a un sector que vivía como un yonki de financiación 100% para comprar el suelo, financiación 120% para comprarte una casa, comprarte un coche e irte de vacaciones. O sea, vivíamos en una burbuja de hiperfinanciación de las familias que provocó la hiperinflación cuando el dinero no vale nada. Cuando te lo prestan al 100% y al 1%, pues coges y compras gilipolleces, ¿vale? O gilipolleces o te metes en unos niveles de endeudamiento irracionales. Se estalló la burbuja financiera y la inmobiliaria vino detrás, ¿no? La situación actual es que los promotores están supercapitalizados, tienen financiación solo sobre la construcción de viviendas en las que han demostrado que hay compradores, no tienen financiación sobre el suelo, las familias tienen el nivel más bajo de endeudamiento de la historia, el único que se ha pasado 3 pueblos es el Estado. ¿Puede venir una crisis financiera? Por supuesto. De hecho, yo creo que la próxima crisis que veremos será una crisis de deuda, pero de deuda soberana, de deuda de los estados, ¿no? En España al 100 y pico % del PIB, Italia, Japón, que creo que ya va por el 200, por ahí vendrá, ¿no? Pero no es una burbuja al uso. Me hace mucha gracia cuando dicen los expertos, ¿no? Que normalmente son profesores o catedráticos de universidad, algunos de ellos conocidos, que dicen, pues es que la vivienda está sobrevalorada un 30%. ¿Un 30% respecto a qué? Si el 30%... ¿Cuál es el precio? Claro, si el 30% de las viviendas que se compran en España se compran sin endeudamiento. Pero ¿dónde sale ese dinero? Hay gente que tiene ahorros y tiene esa capacidad. Lo que está creándose es una élite, en buen sentido de la palabra, unos afortunados que son capaces de comprarse vivienda vendiendo la anterior que tenían, que ya tienen niveles de endeudamiento bajos, y una población sin solvencia, desde el punto de vista hipotecario, que se queda descolgada, ¿no? Entonces, la circunstancia es radicalmente diferente, puede ocurrir, y de hecho hay algunos signos de que en algunos mercados se está ralentizando el ritmo de venta libre, de obra libre, de niveles absurdamente acelerados a niveles más normales. Y puede llegar el momento en que se sufra más en el proceso de venta y que el mercado sea más racional. Pero bueno, de momento el año pasado se han vendido 700 y pico mil viviendas. Récord desde los años 2011, 10... Es un récord relativo. O sea, eso lo hace muy bien Caixa. Caixa Bank nos puso todavía un ejemplo. Que yo vi el gráfico y dije, sí, pero eso no es así. Y ya inmediatamente ya tenían el gráfico hecho como era... Lo divides entre el número de habitantes, ¿no? Claro, dices, antes había 700 y pico mil y éramos 6, 7, 8 millones menos, y ahora, pues, lógicamente, suena el número grosero, el número grande, pero si lo divides en el nivel de población estamos en niveles mucho más bajos. Los datos se fabrican también, ¿no? Sí, claro. Hay que saber leerlos y aún así es fácil que te la cuelen. Sí. Muy bien, muy buen punto.
¿Qué tiene que ocurrir hoy para que explote el mercado de la vivienda? O sea, es posible que nos estemos acercando hace ya muchos años, ¿no? Al final es cíclico, no sabemos exactamente cada cuánto, pero sí que parece que cada vez podría ser más probable, ¿no? ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Estamos cerca de ese momento? No. O sea, lo que sí podemos es ver es errores. O sea, de alguien que ha hecho los números pensando pues, que en la periferia de Madrid pues todo como mínimo se vende por 500.000 euros o más cada vivienda, y de repente vea que ese grupo de españoles con capacidad de comprar ya no está. ¿Vale? Entonces, que cometa esos errores y tengan que bajar precios. Nosotros lo hemos visto en el lujo. Nosotros somos el principal comercializador en Madrid de viviendas de obra en obra de lujo, y hemos visto algún cliente nuestro pues que pensaba que con una distribución de la vivienda y unos precios medios podía venderla por metro cuadrado, lo podía vender a tanto. Luego no pudo hacer esa distribución, la tuvo que hacer viviendas pues más grandes y ha tenido que bajar 150.000 euros el precio de cada vivienda, ¿no? Seguro que a nadie de los que nos está escuchando sentirá pena por ese, pero se pueden cometer errores, ¿no? Lo que sí podría ocurrir para que el mercado de la vivienda se pare y bajen los precios, que subiese el Euribor a lo bestia. Una subida del Euribor como la que ocurrió durante la guerra de Ucrania, eso no lo sabe mucha gente. Sí, subieron mucho el Euribor, subió a niveles de casi del 4 y pico, 5%. En el mercado francés se trasladó directamente a los consumidores. En España, la banca, que es la mejor banca hipotecaria del mundo, lo que hizo fue, vamos a dar préstamos fijos a tasa fija, a un interés fijo durante 5 años y luego variable. Y no se trasladó esa subida, pero un Euribor al 5% más un diferencial del 2%, o sea, tipos de interés al 7%, haría que el mercado de la vivienda se bajara y empezasen a bajar los precios. Voy a poner un ejemplo. En todo el mundo solo hay un sitio en la Tierra donde los precios se han pegado un batacazo, que es en Austin, Texas. La gente iba allí por los .com, la inteligencia artificial y toda esa demanda que era mayor que la oferta, fíjate que nos suena, ¿no? Hizo que subiesen muchísimo los precios. Pues llegaron las autoridades y dijeron, oye, vamos a liberalizar el suelo. Prácticamente se puede construir en cualquier lado, vamos a dar permisos rápidos y ¡pum! Se empezaron a construir. La vivienda ha caído un 25%. Parece que funciona. Sí, es que está todo inventado. Muy bien, muy bien. Oye, la mayoría de inversores institucionales, por lo menos hasta donde me llega a mí, ¿no? Han puesto mucho más el foco en logística, data centers, retail, prime. ¿Está el capital huyendo del residencial? ¿Es algo que está ocurriendo ahora? ¿Ya hace muchos años que ha ocurrido? ¿O simplemente están buscando una rentabilidad más ajustada al riesgo que están asumiendo? O sea, el mercado de fabricación de cosas donde uno puede vivir temporal o permanentemente es muy seguro, bueno, es muy apetecible para los fondos que buscan batir la inflación y diversificar riesgos. O sea, si tú te compras un edificio en la Castellana no es precisamente el sitio de más riesgo, pero ¡bumba! Tienes un mamotreto que te va a costar 200, 300 millones de euros con 20 inquilinos, ¿vale? Tú compras con 300 millones viviendas en alquiler y lo que tienes son 5.000 inquilinos. Es difícil que los 5.000 peten a la vez, ¿no? Entonces es un mercado muy diversificado, muy de fondos de pensiones, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? La vivienda en España en alquiler, la demanda era y sigue siendo muy gigantesca respecto a la oferta. Entonces, hace 6, 7 años, 8 años, entraron al famoso Build to Rent, ¿no? O sea, yo quiero viviendas en alquiler, los fondos en general no quieren tomar riesgos de promoción, me asocio con un promotor que me las haga y se las compro llave en mano. Entonces, con los costes de construcción salían rentabilidades en origen pues de en torno al 5,5%, 6% neto, que al cabo de 3 años cabía la posibilidad, al ver cómo se estaban vendiendo ya viviendas en alquiler estabilizadas en sus ingresos, pues al 3,5%, 3,80%. Joder, comprimir una rentabilidad del 6,5% al 3,85% es ganar casi un 40%. Entonces entraron por eso. Entonces los grandes fondos, que no son los de pensiones, esos casos son fondos más de lo que se llama valor añadido, dicen, vamos a jugar a esto, ¿vale? Mientras tanto, nos viene la regulación de Cataluña, invertimos menos aquí, pero en Madrid, bueno, había muchos sitios donde invertir, fundamentalmente solo en Madrid ya había un pastel grande para todos, ¿no? Pero llega la guerra de Ucrania y suben los costes y suben lo que se llama la rentabilidad sin riesgo. ¿Qué es la rentabilidad sin riesgo? La rentabilidad a la que se puede invertir es digamos, la referencia sobre la que se construyen
lo que se llama el coste de capital, los objetivos de rentabilidad de un inversor institucional. El bono alemán, ¿no? el bono alemán, que llegó a estar en negativo, pues subió hasta el 4% a 10 años. ¿Y eso qué significó? Pues que las rentabilidades inmobiliarias en conjunto en toda Europa subieron de tal forma que los edificios de oficinas en Alemania valían la mitad. ¿Vale? Porque donde antes se vendían al 2,5, ahora se vendían al 5. ¿Vale? Pues en España ha ocurrido algo parecido y el bono alemán no ha ajustado mucho. Está en el 3,50 y tantos. ¿Y eso qué significa? Digo, para el común de los mortales. Que donde yo compré con una rentabilidad del 5,5 y esperaba venderlo al 3,80 y tantos, lo más caro que se ha vendido, que creo que lo hemos vendido nosotros, se ha vendido al 4,25. No sale y dices, bueno, pues ya está bien, ¿no? Y dices, no, pero es que si en lugar de hacer viviendas para alquiler, haces viviendas para vender, que ha seguido subiendo, el precio de una vivienda para vender vale un 30% más. Luego se acabó el pastel. Y de ahí no invertimos un ochavo y de todo lo que hemos hecho lo vamos a liquidar en viviendas en una a una, vendiéndoselas a usuarios finales. O sea, se van a destruir del parque de vivienda en alquiler, de casi todas viviendas nuevas, unas 40.000 viviendas en los próximos... este año veremos muchas transacciones de portfolios, pero el fondo que lo compra no es para alquilar, es para liquidar. O sea, compra el lote con descuento y luego él va troceando. Y luego lo va troceando. Es una labor laboriosa, no muy compleja, pero laboriosa, que les llevará 3-5 años, que el otro fondo no puede esperarse tanto porque se le ha pasado el arroz, tiene que cerrar el fondo y devolver el dinero a sus fondistas, y esos nuevos fondos los van a liquidar. Es una pena. Pero es un tema financiero, ni siquiera es legislativo, es que no dan los números, ¿vale? La alternativa es mucho más sabrosa. Y el dinero, como las inundaciones, se mueve y busca cosas, ¿no? ¿Dónde hay déficit de sitios para dormir y vivir durante una temporada? Residencias de estudiantes en España, que es un país que atrae muchos estudiantes. Pues ahí está centrándose el dinero. Hemos visto al Fondo de la Seguridad Social canadiense, CPPIB, comprándose el Livensa por 1.200 millones, que son residencias de estudiantes. El Flex Living es un nicho en el que necesitas vivir temporalmente, aterrizas en Madrid, no tienes dónde y te da flexibilidad. Bueno, pues es un nicho en el que el dinero también ha ido a por el flex living, ¿no? Entonces se siguen buscando alternativas de inversión, pero se huye de la vivienda en alquiler no porque no te gusten las políticas del gobierno, que tampoco, sino porque no salen los números. Ahora bien, si te regalan el suelo, entre comillas, si las administraciones públicas te dan el suelo, solo tienes que hacer la construcción y los alquilas incluso a rentas más asequibles, ahí sí hay un nicho. Y ahí sí se han centrado inicialmente los fondos de inversión, ahora los fondos de infraestructuras, porque también las rentabilidades se están comprimiendo porque siguen subiendo los costos de construcción. El otro día en un evento decíamos, oye, en Madrid, hacer viviendas, si te regalan el suelo de vivienda protegida en alquiler, te sale una rentabilidad entre el 5,5 y el 6%. Que si lo apalancas con préstamos ICO y tal, te vas a tires entre el 9 y el 11, que no son de estos fondos, pero sí son de fundaciones, como hay una fundación muy famosa en Barcelona, o sea, gente que no le exige tanta rentabilidad, o fondos de infraestructuras como MEAG, que ha hecho un acuerdo con Culmia para el desarrollo de esto. Es decir, siguen... es apasionante, el mercado se va sustituyendo a sí mismo, pero es un tema puramente financiero. Súper interesante, me han surgido muchas dudas, voy a intentar aterrizarlas. Primero, para entender cómo trabajan estos fondos, se referencian o cogen de referencia un bono alemán, ¿no? La rentabilidad ahí, e intentan superar el bono alemán en un porcentaje en concreto, o ¿cuáles serían las métricas que siguen? O sea, digamos que es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, las yields, las rentabilidades que exigen los fondos tienen una correlación con el bono, los bonos alemanes o los bonos soberanos, o el de Estados Unidos el de Estados Unidos, y la inflación, ¿vale? Es decir, cuando la inflación es alta y tú puedes repercutir esas rentas en forever, pues exiges menos rentabilidad, porque puedo entrar más bajito en rentabilidad porque la inflación me va a dar mucha rentabilidad, ¿vale? Cuando la rentabilidad del bono alemán es imaginemos, del 1%, puedo ir al mercado
a la gente que quiere invertir y que está desesperada por invertir porque dinero más barato, porque quiere invertir mucho más barato. Sus exigencias, o sea, es esa correlación. O sea, no esto. Porque el que invierte, ya voy en origen, el que invierte si no dice, oye, es que el bono alemán me da el 1, al 2, invierto. O si el bono alemán me da el 4, al 3 no te invierto a ti. Es así, pero no es así porque la rentabilidad de un bono es la TIR, mientras que la yield no es la TIR, ¿vale? Tienes que sumarle la inflación. Pero digamos que sí tienen esa correlación, no directa, no proporcional, pero sí tienen esa correlación, ¿no? Entonces, claro, vas buscando objetivos de inversión y también en función del riesgo. Yo quiero comprar cosas que no tenga que construir nada ni meterle mucha complejidad, lo que se llaman los inversores core. Pues yo le puedo pedir rentabilidad más baja. Yo quiero jugármela a meterle valor añadido a un edificio de oficinas y reconvertirlo a hotel, por ejemplo. Esos son los fondos value add. Es decir, el mercado internacional de captación de fondos no es único. O sea, depende de los objetivos de cada inversor y luego además se seleccionan geografías. Tú no puedes salir al mercado. Voy a invertir en vivienda donde me dé la gana. Y si no es en España, me voy a Italia. No, si no es España, que lo has levantado para España, tienes que devolver el dinero a tus fondistas, ¿vale? Pero se entiende muy bien. ¿Y todo ese dinero de quién es? ¿De malditos especuladores? No digo que no, en algunos casos, pero sí viene de que la población mundial que antes vivía hace 80 años, cuando yo nací, la esperanza de vida en Corea del Sur creo que eran menos de 50 años y ahora es de 89 años. Entonces la gente espera vivir más tiempo sin trabajar, necesita tener un plan de pensiones y eso tiene que invertirlo en algún sitio que bata la inflación y que pueda vivir. Entonces todo ese dinero del ahorro mundial, ¿dónde va? A la bolsa, a los bonos y al inmobiliario. Eso no lo entienden en Barcelona. No lo entienden, ¿no? A lo mejor a base de golpes acabarán entendiéndolo. Sí. Me parece súper interesante. Y hoy en día, ¿cómo se percibe dentro del sector institucional España? ¿Lo ven como un buen mercado, un mercado que ya ha pasado el momento? Los gestores de los fondos no son, digamos, impermeables a todos los insultos, pero les afecta poco, ¿no? España lo ven como el país que más crece en Europa, que tiene un incremento de población, de demografía. El incremento de demografía, ¿para qué es bueno? Para las tensiones en residencial no, pero para alguien que fabrica viviendas y las alquila, sí. Pero también es muy bueno porque aumenta el consumo. Por lo tanto, es bueno para centros comerciales. Es el incremento del turismo, pues para el sector hotelero. Pero además, cuando nos vienen casi 100 millones de turistas, también aumenta el consumo, también es bueno para la logística y también es bueno para... O sea, los dos puntos gordos, yo diría, o los tres, son incremento demográfico, incremento del PIB, incremento del turismo y luego ya, para rizar el rizo, es la nueva posición de España y fundamentalmente de España y Portugal como una plataforma extraordinariamente interesante para la inteligencia artificial y para los datos. Esos 4 factores hacen que se esté levantando mucha pasta y que España esté de moda. Data centers, ¿no? Se escucha mucho que está invirtiendo el institucional. ¿Qué hay de interesante ahí? En data centers, los fondos que invierten no son inmobiliarios. La excepción es Merlin, también un poco Azora. Sí, Azora no es que sea inmobiliario, pero tradicionalmente lo hemos percibido como inmobiliario. Son fondos de infraestructuras, muchas veces ligados también a constructoras. Entonces, ¿qué es lo que percibe? Pues que cuando tú miras el EBITDA que genera un gran monstruo de centros de datos, pues igual está entre el 50 y el 60% de los ingresos. O sea, tiene enormes márgenes sobre inversiones gigantescas. O sea, un centro de datos de entre 50 y 60 megas pues, de potencia, pues te puede costar construirlo unos 500 millones de euros más el coste del suelo. El coste del suelo, pues en Madrid tendría que estar en torno a 60, 70 millones más 500 millones de obra, ¿vale? Y no te lo financia ni Dios, porque no te lo financian hasta que no tengas quien lo usa, ¿vale? Entonces es un mercado muy especulativo en el que hay que tener una fortaleza económica brutal y que va cambiando un montón. Hace 5 años no diseñabas los centros para inteligencia artificial.
eran para otros. O sea, es un mercado muy cambiante y por lo tanto Hay riesgo. Hay más riesgo, no hay financiación hasta que no está aquello consolidado y tienes que tener un pulmón bestial, ¿no? En Estados Unidos, el 50% del crecimiento de Estados Unidos el año pasado ha sido el consumo, ¿vale? El crecimiento predecible, normal, y el otro 50% ha sido la inversión que se ha hecho en centros de datos. Pero cuando miras la perspectiva global, dices el 75% de la computación, de la capacidad de computación de centros de datos mundial está en Estados Unidos, o va a estar en Estados Unidos, el 15% en China y el 5% en Europa. O sea, nos estamos perdiendo una carrera estratégica que en muchos casos depende, y yo lo he vivido, de políticos españoles que porque han leído un artículo en no sé dónde dicen que esto es una burbuja. Y una burbuja no, tú eres un melón. O sea, nos estamos jugando la libertad, la autonomía en infraestructuras críticas que, lo contrario de la gente cree que un centro de datos es un sitio donde se guardan datos. No, ahí está tu Netflix, ahí está tu móvil, ahí está la inteligencia artificial cuando le estás preguntando chorradas ahora todo el día al ChatGPT, ahí está todo. Y si no lo tienes tú, lo tendrás que depositar o tendrás que operar con los de Francia, ¿no? Interesante. Vamos a entender también, nuestro público es más un inversor particular, ¿no? Entonces, haciéndonos esta composición de lo que está sucediendo a nivel institucional, los movimientos que hacen, entendiendo cómo actúan y el por qué, ¿dejan alguna oportunidad para...? Porque al final el pequeño, ¿no? Es como, vale, yo aquí no puedo acceder, pero a lo mejor ellos se están girando y están dejando una oportunidad al girarse, ¿no? ¿Hay alguna oportunidad que pueda explotar el pequeño? Esto es como la selva, ¿no? O sea, en la selva ahora mismo hay tigres que comen ahí... Pero hay sitio para los que se mueven a ras de suelo, las ratas, los capibaras y tal. Es decir, los fondos no invierten por debajo de 30, 20, 30, 40, 50 millones de euros. Entonces, lógicamente, hay un universo gigantesco para invertir. No invierten en unidades sueltas de pisos. Tiene que ser pisos, edificios enteros. Los fondos no invierten en locales comerciales. No invierten en plazas de parking. No invierten en apartamentos turísticos sueltos. O sea, no invierten en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, claro que hay un universo enorme de inversión. Que yo sí diría a los inversores que huyan del terraplanismo, ¿no? Que es un concepto, una tontería que es mía. Dice que el inversor que tiene dinero en Barcelona o el inversor que tiene dinero en Madrid, lo primero que intenta es invertir en Madrid o en Barcelona. ¿Por qué? Porque es un elemento tangible que te gusta verlo, pero hay más oportunidades más allá. Por ejemplo, eso es lo que decía a un cliente nuestro, que es que vendió un negocio suyo en Murcia, lo primero que hizo fue comprarse un edificio de oficinas en Murcia. Dice, no, hombre, no, tío, cómpratelo en Madrid. Porque el mercado de oficinas en España solo es Madrid y Barcelona. El resto es la tercera división, ¿no? Pero vamos, que es claro que hay hueco para la inversión. Por ejemplo, eres residente en Barcelona o en Cataluña, que sepan que una ventaja de comprarse un piso en Madrid es que en sucesiones no pagas impuestos por la inversión en Madrid. Se lo llamamos en su momento el efecto Madroño, ¿no? Si eres residente en Cataluña, ¿lo haces tampoco? O sea, sería para el catalán, ¿eh? Digamos que el activo inmobiliario paga sucesiones donde está, no donde tú eres residente. Ajá. Interesante. Una ventaja de invertir en Madrid. Sí. Se habla mucho de modelos a replicar, ¿no? Seguramente sesgados e interesados por parte de políticos. Se habla del modelo Viena, tú has nombrado alguno a lo largo de la charla. ¿Hay algún modelo que realmente le esté medio funcionando? No digo que hayan solucionado el problema porque creo que no hay ninguno. Bueno, has hablado de Texas, ¿no? Pero alguno que hayan implementado ciertas medidas, o a lo mejor es de Texas, que realmente podamos inspirarnos en él. Todos estos modelos que se indican, que son, no sé el cuento, parece el cuento de la lechera, ¿no? Donde más vivienda social en alquiler, porcentualmente, son en Holanda, en Austria, en Francia y creo que en el Reino Unido, ¿no? Llevan desde finales de la Primera Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Austria, construyéndolo. Es que nos llevan tres o cuatro generaciones. ¿Y con eso hay que tirar la toalla? No, pero que sepamos todos que para poder estar a su altura pasarán 100 años. Y además son modelos de inversión pública
con gestión privada, es decir, con entidades raras para España, que se están creando sin ánimo de lucro, ¿vale? Pero con normas de mercado. O sea, tú dejas de pagar la renta en Austria y te desahucian en 3 semanas. Una entidad pública. Pues claro, pero es lógico. Pero si no, no funciona. Claro, es que es lógico, porque una persona que disfruta de una inversión que hemos hecho todos para que pueda vivir y no la paga, está digamos, maltratando el dinero público cuando hay otro que podría sustituirle. Y dice, no, pero ¿cómo la vas a poner en la calle? Ya, pues, oye, perdona, caso por caso se podrá buscar una solución social en otro sitio, pero es que esa casa la puede utilizar alguien que la necesita. Si no, el modelo no funciona. Si no, con un 20% de morosidad, se hunde. Pues es que eso es lo que ocurre en España. O sea, la gestión pública en España de parques de vivienda, famosas de la Comunidad de Madrid, las famosas del Ayuntamiento de Madrid, unas menos famosas, pero que todavía siguen en Andalucía. En Andalucía hay varias miles de viviendas públicas, tienen niveles de ocupación y de morosidad superiores al 25%. Es que eso desincentiva el meterle costes de mantenimiento. Es que es un insulto al resto de los españoles que haya gente que lleve sin pagar la renta 20 años. Yo entiendo que alguien puede tener un problema económico y Dios nos proteja de no sufrirlo, ¿no? Pero es un bache puntual. Si tú lo que haces es mantener a alguien por la jeta durante 5, 6, 7 años, ya no es un bache social. O sea, es que tú estás incentivando esa especie de acto semidelincuente, ¿no? Y incentivas que el de al lado haga lo mismo. O sea, que sí. Al final Así que dices, ¿y soluciones aparte de estas? Se ha intentado de todo, ¿eh? Hay un estudio magnífico del Banco de España colgado en su página web que se analizó todo el mundo y te sorprende, por ejemplo, las políticas súper intervencionistas que han hecho pues, el Estado de Nueva York, que han creado guetos. La vivienda social en Francia, por ejemplo, ha creado guetos, no es como la española. Si pudiéramos asimilar la vivienda de protección oficial, que no es vivienda social, en España todos los desarrollos urbanísticos mezclan vivienda protegida, vivienda libre. En París, en las afueras, es todo vivienda social que da miedo entrar, ¿no? Muy bien. Otro sector, para ir terminando ya con la entrevista, es el turístico, ¿no? Que se le ha señalado mucho como, no sé si el culpable, pero a momentos sí, parecía que era como el gran culpable, ¿no? ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Y realmente el prohibir viviendas turísticas puede solucionar ni que sea mínimamente el problema de la vivienda? La vivienda turística no es un problema de mercado. Está utilizado por los políticos también para desviar la frustración de la gente. Lo que sí es un problema de molestias. O sea, yo soy un defensor de la libertad de empresa, pero no quiero que me pongan un apartamento turístico en mi casa, que es un coñazo, ¿vale? Básicamente es eso, ¿no? Entonces, se ha señalado que si se resolviera de alguna forma inteligente, que no se va a hacer, en el sentido de decir, oiga, permitimos que haya vivienda turística en su domicilio, pero paga 5 veces los gastos de comunidad que le corresponden. A lo mejor vecinos ya lo ven. Vale, o paga 3 veces el IBI o le paga. O sea, es un tema. Por ahí ya empezarías a verlo de una forma más amable. En casas de gente rica diría, no quiero que se pongan y tal. Bueno, en Barcelona el sector se ha autorregulado y ha obligado a poner detectores de ruido. De tal forma que si causan molestias. Es casi en sitios, pues no sé, en la Costa del Sol, en Torremolinos se quieren prohibir nuevos apartamentos turísticos sueltos y tal. Es un tema de policía, ¿no? De policía, de impuestos y tal. Ya yo no sería tan drástico desde el punto de vista de, bueno, por supuesto que no les acusaría, no han causado ningún problema, el porcentaje es muy, muy menor, salvo Mallorca, en algunas ciudades que ya no son turísticas y que son ciudades dormitorio de Málaga, de Valencia, etcétera. Salvo esas excepciones, el resto el porcentaje es muy, muy, muy menor, ¿no? Y bueno, la solución de que solo sean apartamentos turísticos en bloques enteros puede parecerme razonable, ¿no? La otra sería más difícil de implantar porque en España no todo se mueve por dinero, sino también tú habrás asistido a algunas cuantas comunidades de vecinos y son lo peor de lo peor, ¿eh? Todo el mundo se opone simplemente por jorobarle al vecino, ¿no? Sí, es difícil implementar eso, sí. Veamos a largo plazo, miremos hacia adelante, con todo este contexto regulatorio, demográfico, financiero que hemos estado dibujando a lo largo de la entrevista. ¿Cómo ves el panorama para la inversión inmobiliaria en España en los próximos 10-15 años?
España más o menos recibe en inversión, respecto a la inversión total de Europa, incluyendo el Reino Unido, más o menos el porcentaje que representa nuestro PIB. Este último año, según nuestros datos, pues nos hemos ido a 17.000 millones. Alguno se ha descolgado diciendo que han sido 18.000 millones y todavía estamos buscando sus mil y pico millones. 17, 18.000 millones. Pues este año yo creo que más o menos se invertirá lo mismo, un poquito más. O sea, vamos a ir creciendo porque está muy diversificado. Tenemos sectores que en otros países no existen o que se han quedado fuera de juego, como el hotelero. El hotelero ha captado este año, en nuestra opinión, de nuevo ha sido el segmento récord, 4.200 y pico millones, y es el segundo destino de inversión turística de Europa. El Reino Unido ha captado 5.000. Y el Reino Unido es el país que es bestial desde el punto de vista de tamaño, de inversión, de liquidez, de transparencia, ¿no? Entonces, tenemos el sector residencial, turístico, logístico, data centers. Está muy diversificado. Yo creo que no explotaremos a lo bestia, pero iremos a más. ¿Qué es lo que nos falta? O sea, el Reino Unido recibe 2,5 veces más inversión de la que le correspondería por su PIB. ¿Por qué? Supertransparencia, seguridad jurídica, quizás un poquito más laxos a la hora de atraer dinero y también desde el Brexit por el blanqueo de capitales, bueno, cosas que no deberíamos hacer, pero es sobre todo un mercado muchísimo más transparente. Tú puedes ver mes a mes cómo evolucionan las yields de todo tipo de producto y en cada ciudad. Eso no lo tenemos nosotros y eso da una gran seguridad a los inversores. Sí, recuerdo, estuvimos nosotros en Estados Unidos a finales del año pasado en algún congreso inmobiliario visitando por ahí, y es muy llamativo que ahí tienen total transparencia de los precios de cierre de todas las transacciones, ¿no? Que tú puedes consultar cada vivienda, aquí, en qué año y en qué precio. Aquí el registro, en un acto de transparencia, dice, te da los datos de lo que se cerró hace 9 meses. Y no fastidies, porque no hace 9 días. Sí. ¿No? Sí. Bueno, vamos a ver si navegamos un poquito más para allá. ¿Hay algo que creas que no se esté diciendo en el debate público sobre vivienda y que deba decirse claramente? ¿Echas algo de menos? Sí, que no tiene solución. Que no tiene solución en esta generación. Y que hay que hacer todo lo posible y que no hay nadie que haya entrado hace poco que sea culpable. O sea, esto es una culpabilidad compartida de todos los partidos políticos, de todas las administraciones que no han hecho ni el huevo en desarrollo de vivienda protegida en los últimos 15 años. Y pongo el ejemplo de en Madrid. En Madrid estuvo el módulo de la vivienda protegida congelado desde el año 2008 hasta el año 2023. No se ha hecho ni una, no salían los números. Los costes de construcción habían subido una barbaridad y no salían. Y no se modificó ese módulo por cuestiones políticas. Le oías decir a un político decir, es que no, ahora tenemos elecciones, ahora no toca. No te toca a ti. O sea, y eso ocurrió en todos. Fíjate, sin embargo, Cataluña fue de los primeros en volver a poner un módulo que salieran los números de forma viable y un sistema de incremento del módulo de todos los años que no dependa de que al político se levante con la pierna izquierda o la pierna derecha. Muy bien, pues con esta última declaración terminamos la primera parte de la entrevista y una segunda muy rápida. Hay un reto para conocerte un poco mejor, de una batería de preguntas, 10 preguntas en este caso, y el reto es responderlas en menos de 3 minutos. Perfecto. Así que, Miquel, si te parece, cuando tú me digas, tengo un reloj por ahí y tú me dices ya, empiezo a disparar. Venga, ya. ¿Residencial, logística o hotelero? Hotelero. Soy un enamorado de los hoteles. ¿Una ciudad europea interesante hoy para invertir? Frankfurt, Berlín. Han bajado muchísimo los precios y acabarán dominando la tierra, ¿no? Muy bien. ¿Activo prime o equilibrio entre rentabilidad, alquiler, valor? Me gusta más lo del equilibrio entre rentabilidad y riesgo y valor. El prime es para gente que quiere vivir muy tranquilo pero que no aspira a gran cosa, ¿no? ¿El mayor error del regulador? Regular. Tanto. Creo que hay más de 40.000 normas en España que afectan al mercado de la vivienda. Wow. ¿El mayor error del inversor? El mayor error del inversor siempre, tradicionalmente, es pasarse con la deuda. Pasarse de la deuda, muy bien. ¿Un libro imprescindible que no me pueda perder?
Primero tengo que decir que no leo ningún libro que no sea de historia. Por lo tanto, no puedo recomendar ningún libro sobre el sector inmobiliario. Y fíjate que yo he escrito uno. ¿Has escrito un libro sobre? Sí, se llama Del mercado, del mercado inmobiliario a la industria inmobiliaria. Muy bien, Está lo escrito en el recomendamos 2012, también. pero no lo recomiendo. No, vale. Pero bueno, puestos a recomendar un libro de historia magnífico, que es Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Venga. Escrito por un soldado de Hernán Cortés. ¿Un país que está haciendo bien las cosas? Un país que está haciendo bien las cosas, yo diría que Portugal. ¿Un restaurante que no me pueda perder? Un restaurante, El Fogón de Trifón. Para nosotros es el mejor restaurante de Madrid, muy relacionado, cerca de la Plaza de las Ventas. Está en la casi esquina Alcalá con Ayala, me parece. Es muy pequeñito, pero no es barato y además ha ido subiendo de precio, pero es extraordinario. Muy bien. ¿Qué es para ti el éxito profesional? Para mí el éxito profesional es el ser libre. Muy bien. ¿Y la libertad? La libertad es poder decir lo que quieras y poder optar en tu trabajo por el poder elegir. Muy bien. ¿Y dónde te ves dentro de 10 años? Dentro de 10 años me veo muy probablemente en unos columpios, columpiando a alguno de mis nietos, no los actuales, que ya tendrán 10 años, pero claramente jubilado, sin trabajar, obsoleto ¿no? y olvidado por el sector. Muy bien, Miquel, pues enhorabuena, te has superado el reto, 2 minutos 20 segundos, no ha llegado, 20 segundos, o sea que muy bien, enhorabuena. Me he apuntado varias cosas, así que si me lo permites muy rápidamente, sí. Preguntas rápidas. No hemos hablado del hotelero, un sector que a mí me llama mucho la atención. He aprendido todo lo que he podido, pero no me ha sido sencillo poder acceder a ciertas informaciones. ¿Por qué, muy rápidamente, sin profundizar, por qué es tan interesante para ti? Vivimos en el segundo destino turístico mundial, que sin duda acabará siendo el primero. El primero ahora mismo es Francia, donde tenemos el parque de hoteles más modernizado, más moderno probablemente del mundo, los mejores gestores hoteleros y muy diversificado. Canarias es una máquina de atracción, porcentajes elevados, una máquina de hacer dinero. Mallorca se está convirtiendo en un mercado se ha convertido ya en un mercado de lujo y cada vez más desestacionalizado. Madrid y Barcelona, la afluencia se han convertido de hoteles de negocios a hoteles vacacionales, de turismo de alta calidad. Ya tenemos muy buenos gestores, un parque muy diversificado, incluso en zonas secundarias de España. Es uno de los pocos negocios en los que yo he visto que a través de una buena gestión puedes multiplicar el valor entre 3, 4 o 5 veces. Qué interesante. Muy bien, pues lo dejamos para otro día, que ya te he robado bastante tiempo y profundizaremos más en el sector hotelero. Y lo único que deseo que hayas estado cómodo a lo largo de la entrevista. Encantado. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel.